Mi nombre es Gerson Danilo Barbosa Galeano y en este video voy a explicar cómo resolver el ejercicio número 9 del taller medio de acoplamiento magnético. El ejercicio nos dice que consideremos el circuito de la figura, este que está acá, y nos da información de las cargas Z1 y Z2. De Z1 nos dice que consume 1 kilovatio o un factor de potencia en atraso, y de Z2 nos da la impedancia, nos dice también que la relación X sobre R de la carga Z1 es la misma. De la carga Z2 nos da la impedancia 5 más 10J y nos dice que tiene la misma relación X sobre R que la carga Z1. También nos dice que la lectura de este voltímetro que está acá es de 120 voltios y nos pide calcular estas tres cosas. Entonces vamos a hallar las impedancias, ya que nos será útil también para poder realizar la simulación. Entonces Z2 ya nos dan directamente la impedancia 5 más 10J, y de Z1 sabemos que tiene la misma relación X sobre R. Entonces vamos a hacer un triángulo de potencias para la impedancia Z2. Entonces de aquí sabemos que la tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto, parte imaginaria, sobre adyacente, parte real. Entonces, como ambas tienen la misma relación X sobre R, sabemos que este ángulo de acá va a ser el mismo para ambas impedancias. Simplemente van a cambiar la parte real y la parte imaginaria en cada una de las impedancias. Entonces, podemos despejar el ángulo de las impedancias como tangente a la menos 1 de parte imaginaria sobre parte real. Entonces de esta manera encontramos el ángulo de ambas impedancias. Aquí lo vamos a visualizar en grados, ya que MATLAB trabaja todo en radianes. Entonces simplemente multiplicamos por 180 sobre pi. Y el ángulo de las impedancias sería 63.4349 grados. Para encontrar la impedancia Z1 vamos a partir de su triángulo de potencias. Entonces el ejercicio nos dice que su potencia activa es de 1 kilovatio. Aquí la tenemos, y con este triángulo, simplemente hallando el coseno de este ángulo, sabemos que es igual a cateto adyacente 1000 sobre la hipotenusa, que sería la potencia aparente. Entonces podemos hallar la potencia aparente de la siguiente manera: potencia aparente sería igual a 1000 sobre el coseno de ese ángulo. Y esta parte de acá del código es para escribir ese fasor en forma magnitud ángulo. Simplemente multiplicamos por Euler a la J por el ángulo de la impedancia, ya que es el mismo de la potencia, porque el ángulo de la potencia se hereda de la impedancia. Entonces con esta función expresamos la potencia aparente de la carga 1 de forma magnitud ángulo. Esta sería la potencia de la carga Z1. Una vez teniendo la potencia, sabemos que la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente conjugada. Entonces vamos a escribir esta corriente conjugada en términos de voltaje e impedancia. Y sabiendo que el voltaje de esa carga es 120 voltios, entonces podemos despejar la impedancia, quedándonos que la impedancia Z1 va a ser igual al conjugado del voltaje por el conjugado del voltaje sobre la potencia aparente de la carga Z1. De esa manera hallamos la impedancia Z1, que tendría este valor que está acá. Ahora sí, vamos a pasar a resolver cada uno de los puntos. Para el punto A nos piden la lectura del wattmetro. Entonces sabemos que el wattmetro nos va a dar una lectura de potencia activa. Y también sabemos que lo que se consume en esta parte del circuito es la misma energía que se va a consumir en esto, ya que los transformadores simplemente van a cambiar las tensiones, pero la potencia que se consume no la pueden cambiar. Siempre se va a consumir la misma potencia en cada una de las partes del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular la potencia activa de la carga 2, ya que la de la carga 1 ya la calculamos. Entonces para calcular eso simplemente vamos a expresar la corriente conjugada en términos de voltaje e impedancia. Y sabemos que la potencia aparente de la carga 2 va a ser igual al voltaje por el conjugado del voltaje, que en ambos casos es 120, sobre el conjugado de la impedancia Z2. Para hallar la potencia activa total, simplemente vamos a sumar la parte real de la potencia aparente que acabamos de hallar, más 1000, que sería la potencia activa de la carga Z1, dándonos así un total de 1576 watts. Pasamos al punto B y nos piden hallar la tensión de la fuente sinusoidal. Entonces partimos de las relaciones de transformación. Aquí en este primer transformador sabemos que V1 sobre V de red va a ser igual a 3 sobre 2. Y en este transformador sabemos que V sobre V1 va a ser igual a menos 2 sobre 5. ¿Por qué menos 2? Porque aquí podemos ver que las polaridades están invertidas. Entonces esto va a hacer que haya un desfase de 180 grados entre V y V1. De la segunda ecuación podemos despejar V1. Entonces V1 va a ser igual a menos 5 por V sobre 2. V es 120 voltios. Y una vez teniendo V1 podemos despejar V red de la primera ecuación, que sería igual a 2 por V1 sobre 3. Hallando así el voltaje de red, que es el voltaje de la fuente, que es menos 200. Aquí podemos ver el desfase de 180 grados de que se habló hace un momento. Para el punto C vamos a hallar la corriente que suministra la fuente. Entonces partimos de que la potencia activa va a ser igual a V red por la corriente que suministra la fuente por el coseno de teta. Entonces vamos a hallar la potencia aparente total, que va a ser simplemente sumar las dos potencias aparentes de cada una de las impedancias.
y vamos a encontrar el ángulo θ de esa potencia aparente. Entonces sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria de S, que sería potencia reactiva, sobre la parte real de S, que sería potencia activa. Expresamos ese ángulo en grados multiplicándolo por 180 sobre pi y nos daría 63.4349, que es exactamente el mismo ángulo de cada una de las impedancias. Y de esta fórmula vamos a despejar la corriente que suministra la fuente, dándonos que la corriente que suministra la fuente es igual a la potencia activa total sobre el voltaje de red por el coseno de ese ángulo θ que acabamos de hallar. Eso nos da un valor de menos 17.6202 amperios. Aquí podemos ver el desfase de que se habló hace un momento. Para empezar con la simulación, vamos a calcular los valores de cada uno de los inductores de la carga Z1 y Z2. Entonces partimos de que la impedancia de un inductor es igual a J por omega por L. Entonces vamos a utilizar en nuestra simulación una fuente a una frecuencia de 60 Hz, por lo que omega va a ser 2pi por 60. Y la inductancia de la carga 1 va a ser igual a la parte imaginaria de Z1 por J sobre J por omega. Eso se saca despejando la inductancia de esta fórmula. Exactamente hacemos lo mismo para la inductancia número 2. Entonces la inductancia de la carga 2 va a ser igual a la parte imaginaria de la impedancia 2 por I sobre J por omega, hallando estos dos valores de inductancias para la carga 1 y para la carga 2. El software utilizado para la simulación es Proteus. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agregar una fuente, que en este caso esta fuente sería esta. Agregamos los dos transformadores, en este caso utilizamos este, que es un transformador ideal. Aquí agregamos un amperímetro, está aquí un amperímetro AC para ver la corriente que suministra la fuente, un voltímetro para ver la tensión de la fuente, otro voltímetro para ver la transformación acá y otro voltímetro que nos debe dar los 120 voltios que nos mencionaba el ejercicio. También agregamos un wattmetro para poder ver la potencia activa que suministra la fuente. En cuanto a la configuración del transformador, simplemente aquí vamos a poner el valor de NP sobre NS. Esos valores serían 2 sobre 3 y 5 sobre 2. Ahora en cuanto a la carga, para la carga 1 vamos a tener una resistencia de 2.88 ohmios conectados en serie con el valor de la inductancia que hallamos hace un momento, que es este que está acá. Y para la carga 2 vamos a tener un valor de resistencia de 5 ohmios conectada en serie con el valor de inductancia que hallamos hace un momento. Esa conexión que se ve aquí es porque el transformador no se le pudo invertir la polaridad, entonces simplemente lo que se hace es conectarlo al revés. En cuanto a la fuente, aquí podemos configurar su frecuencia y hallar el voltaje de amplitud. Sabemos que el voltaje que nos va a marcar este voltímetro de aquí va a ser menos 200. Bueno, sería realmente 200 ya que el desfase no nos lo va a mostrar. Entonces ese voltaje es un valor eficaz. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por raíz de 2 para hallar el voltaje pico. Y ese es el valor que vamos a poner en la fuente. Una vez teniendo armado el circuito, simplemente vamos a correr la simulación y vamos a verificar los valores. Entonces el ejercicio nos decía que las cargas estaban a una tensión de 120 voltios, que podemos ver acá perfectamente, y nosotros encontramos que la tensión de red va a ser igual a menos 200. Como les digo, ese desfase no se va a ver acá, ya que simplemente nos va a mostrar la magnitud de ese valor. Ahora la corriente nos dio 17.7 amperios, que coincide con lo que encontramos resolviendo el ejercicio, y una potencia activa de 1.57 watts, que es básicamente lo que encontramos resolviendo el ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.